como saldo, primero, lamentable, dejó pérdidas importantes de vida, más de un centenar de compañeras y compañeros que algunos defendían directamente a nuestro presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada, Nicolás Maduro Moro, otros defendían instalaciones y otros civiles y otras civiles, que fueron simplemente, tenemos que decirlo, bueno, asesinados en esta operación y que concluyó con un hecho inédito en la historia contemporánea del mundo, desde la creación, pudiéramos decir, de nuestro sistema de Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, que cumplió 80 años y que debemos decir ha sido herida de muerte con este ataque, que está, una organización que está hoy bajo la mira porque precisamente los pilares que dieron pie a su creación han sido violentados sistemáticamente antes de la operación y han sido violados flagrantemente en la operación. Ya no queda dudas, el mundo no tiene dudas, pero nosotros estamos acá debatiendo precisamente la gravedad de este hecho y la necesidad de restablecer el derecho internacional. Porque decía que el saldo concluyó con el secuestro de nuestro presidente y de la primera dama, diputada electa también a la Asamblea Nacional, violando una de las normas fundamentales del derecho internacional, que es la inmunidad personal de la que gozan los jefes y jefas de Estado, que no depende si un gobierno reconoce o no reconoce, porque el único que puede reconocer un mandatario es el propio pueblo de ese país. Así que no hay argumento válido que sostenga la tesis de poder realizar un secuestro de un jefe o jefa de Estado. Porque estaríamos hablando de la destrucción de uno de los elementos básicos para sostener el orden mundial. Imaginemos por un minuto que esta norma internacional haya sido, con su violación, haya desaparecido de facto. Estaríamos entrando en una era donde se impone la ley de la selva, la ley del más fuerte. Si yo me puedo llevar la presidenta o el presidente de un país usando para ello los recursos tecnológicos, militares, de amenaza, y puedo hacerlo en contra de la voluntad de sus pueblos, estaríamos entrando en una desbandada que realmente con consecuencias impensables para la seguridad internacional. Imaginemos, bueno, hay casos en el mundo de conflictos entre estados, entre gobiernos, de diferencias, que incluso los han llevado a la guerra, lamentablemente. Pero en ningún caso hemos visto que exista la violación del principio de inmunidad. Junto a él se han violado otra serie de elementos fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. El artículo 2, que tanto hemos discutido, la prohibición de la amenaza, del uso de la fuerza o del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Está taxativamente, como dicen ustedes, prohibido por la Carta de Naciones Unidas. Y no es una prohibición simplemente que se base en una norma legal, es una norma política de convivencia, que además fue construida y elaborada luego del evento del siglo XX más doloroso
que conoció la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial. Fue allí, después de 60 millones de víctimas, que el mundo decidió darse un marco legal, un marco de acción, un acotamiento de las relaciones internacionales para poder preservar la paz y el derecho internacional. Ese orden mundial basado en la Carta de las Naciones Unidas precisamente era necesario y es necesario porque en el mundo existen diferencias tecnológicas, industriales, económicas, financieras, de poder, que de ninguna manera deben determinar el rumbo de las relaciones internacionales y el rumbo del mundo. Y por eso se estableció la igualdad soberana de los Estados, porque son pocas, contadas con las manos, las potencias nucleares que existen en el mundo. Imaginemos que no exista una norma que los controle, que los limite, sino que sea, si yo poseo o no poseo un arma nuclear, la determinación para ejercer el poder. Estaríamos condenados precisamente a desaparecer como especie humana. Veamos la dimensión de lo que estamos hablando. Siempre dijimos, la amenaza contra Venezuela, el uso de la fuerza contra Venezuela, no era un tema exclusivo de Venezuela. Es un tema que atañe a todos los estados del mundo, a toda la comunidad internacional, porque está en juego precisamente la estabilidad del planeta, la estabilidad política. Y de allí nace la importancia del soporte y la doctrina que podamos construir hoy acá, con todas estas mentes brillantes que hoy se reúnen en esta sala, precisamente no solo para levantar la voz, sino para dar al mundo una lección de los elementos jurídicos, de los elementos políticos, de los elementos diplomáticos que nos dan la razón. Y que no es solamente por nuestra seguridad, que lo es, no es solamente por nuestra estabilidad, que lo es, y no es solamente por nuestro derecho a ser república soberana, que también lo es, sino que nosotros tenemos una tarea aún más grande, que es preservar el orden que permite garantizar la paz y la estabilidad internacional. En Venezuela se está jugando hoy, y que el presidente Nicolás Maduro Moro y la primera dama, la primera combatiente Cilia Flores están jugando hoy, están al frente, estamos al frente hoy de la épica más grande que ha enfrentado la humanidad en este siglo XXI, y me atrevo a decir que en gran parte del siglo XX pasado, porque se está jugando mucho, se está jugando si decidimos ir a la ley del más fuerte y el más poderoso y el que tiene las armas nucleares, o si nos mantenemos y regresamos a un mundo donde sea la ley, donde sea la palabra, donde sea la diplomacia, donde sea el diálogo el que establezca nuestro futuro. Nos ha tocado hoy a esta generación o estas generaciones que hacen vida hoy en la patria bolivariana asumir esa tarea. Y como bolivarianos y bolivarianas, como chavistas que somos, asumimos ese compromiso y vamos a dar la pelea, como lo ha dicho la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, vamos a dar la pelea en el campo jurídico, en el campo diplomático, en el campo del diálogo, y seguro que vamos a vencer. Necesitamos que bienvenido, compañero fiscal general
Tarek William Saab. Entonces, veamos bien a conciencia de dónde estamos. Usar nuestras ideas, nuestras mentes, nuestros argumentos, la doctrina diplomática, jurídica, internacional para luchar contra los helicópteros, para luchar contra los submarinos, para luchar contra los portaaviones, para luchar contra los aviones. Una vez más nos tocó esta tarea. Ya lo hizo Bolívar en su momento, cuando con los valores republicanos de independencia y con la verdad supo vencer a grandes imperios en el siglo XIX. Bueno, hijas e hijos de Bolívar, nos toca dar esta batalla. Estamos a la altura de eso, por la vía de la palabra, repito, del diálogo y de la diplomacia. Y es una tarea que la humanidad entera, estoy seguro, nos agradecerá. Es una tarea donde el símbolo que se ha convertido el presidente Nicolás Maduro Moros y la primera dama, su esposa Cilia Flores, serán la bandera principal precisamente de la estabilidad y de la paz mundial. Y digo esto para que entendamos que no es una lucha cualquiera la que nos toca dar. Sí queremos a nuestro presidente acá nuevamente. Sí queremos a la primera combatiente acá con nosotros. Pero ese retorno significará la victoria de la justicia, la victoria de la legalidad, la victoria de la diplomacia y la victoria de la razón sobre la fuerza, sobre las armas y sobre la muerte. Así que muchas gracias, compañeras y compañeros. Éxito en estas deliberaciones y estamos seguros que nosotros venceremos. Bien, esta segunda parte estábamos escuchando el mensaje del canciller Iván Gil, ¿no? Él tuvo un fuerte pronunciamiento en esta actividad. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, él indicó, ¿no?, que el retorno de Maduro va a significar la victoria de la justicia, la victoria de la legalidad y la victoria de la diplomacia. También de la razón sobre la fuerza y sobre las armas y sobre la muerte. ¿Qué opinas sobre este mensaje? Gil señaló, ¿no?, también que llevarse a un presidente de un país usando para ello los recursos tecnológicos militares de amenaza tienen consecuencias impensables para la seguridad internacional. Comenta si compartes este mensaje del canciller venezolano. Más temprano también Diosdado Cabello dijo, ¿no?, que el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no descansa ni un instante para